Cuando se estudian las sociedades y el proceso de transformación de las sociedades, las fechas del calendario o del almanaque no coinciden con las fechas históricas que conforman los conceptos que nosotros ocupamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el siglo XIX, por ejemplo, en el mundo, no empieza el 1 de enero de 1800. El siglo XIX en el mundo empieza el 14 de julio de 1789, que fue la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque el contenido de los problemas que se van a resolver durante el siglo entero que viene, el tiempo que viene, estaban ahí, concentrados en esa revolución. El siglo XIX comienza ahí y el siglo XX no comienza el 1 de enero de 1900. Comienza en octubre de 1917, cuando los bolcheviques toman el poder en Rusia. Porque todos los problemas del siglo XX estaban metidos en el asalto al poder por parte de los bolcheviques y la cuestión que ellos planteaban. Y termina el siglo XX con la caída del muro de Berlín. No termina ahora cuando nosotros creímos que terminaba. O sea que la Revolución Rusa ocupa el corazón del siglo XX. Estamos hablando de la historia mundial para conceptualizar cómo en historia social y política se pueden caracterizar los siglos y cuáles son los elementos y conceptos que se tienen para decir aquí comienza un siglo, aquí termina otro siglo. Bueno, en la Argentina ocurre algo parecido, por los problemas que vamos a tener que resolver y los problemas que se resuelven. El siglo XIX en la Argentina termina en 1880. Es decir, todas las cuestiones pendientes desde el momento en que lo que quedó del pedazo del imperio hispánico que se va a llamar Argentina, quiere resolver realmente ser algo, decide ser la Argentina, porque al comienzo no era así. A nosotros nos contaron o creemos que ¿cómo es? Nosotros creemos que el 25 de mayo de 1810, al día siguiente, la primera junta es la continuidad del gobierno anterior, del Estado anterior. Y no es así. Ese día es el día del rompimiento del Estado, no el día de la conformación de un Estado. Es el día del rompimiento del Estado que hasta ese momento nosotros teníamos. Pero un Estado no nace de un día para otro día. Acuérdense que un Estado tiene elementos concretos para ser Estado. En primer lugar, tiene que tener un poder que mande y que toda la sociedad lo acepte a ese poder. En segundo lugar, tiene que tener un territorio donde ese poder se ejerce y que ese territorio esté bajo el dominio de ese poder. En tercer lugar, tiene que tener una población
que esa población sea además consciente de pertenecer a ese Estado. Si no es consciente, si está nomás, no es un Estado. O sea, una tribu no es un Estado. El Estado moderno me refiero yo, el Estado moderno que nace en Europa, con Inglaterra primero, después Francia, después en el siglo XIX con la unidad italiana y la unidad alemana. Ese Estado, el Estado moderno, tiene esas características, necesita de esos requisitos. Entonces, cuando empieza la Revolución de Mayo, la pregunta que todo el mundo, la pregunta del millón era, ¿qué queremos construir? Nadie sabía ni estaba de acuerdo con lo que se quería construir. En la primera junta había muchas posiciones. Está el plan de operaciones de Moreno, está la posición que tenía Saavedra, están los hacendados que querían el libre cambio, están los españolistas que querían conservar el monopolio, para, bueno, cada uno por supuesto porque se beneficiaban con una política, es decir, hay intereses económicos encontrados que generan proyectos distintos. Entonces, el 26 de mayo comienza no un Estado, comienza la lucha por constituir un Estado. Eso es fundamental que tengamos claro, porque nosotros creemos que la Argentina era como ese mapa que yo escondí, no lo escondí porque sí. Ahora van a ver por qué escondí el mapa. La Argentina no era así, ni existía la Argentina. Más aún, no existía ni la palabra Argentina. La palabra Argentina se había usado en un poema que hizo un paraguayo en los primeros momentos de la fundación de Asunción y llamaba Argentina a toda la región, porque como los indios y las indias tenían collares de oro y plata, cuando vino Solís le llamó al río, el río de la Plata, porque por ahí se iba a llegar, ellos decían, a un gran cerro que era todo de plata. Entonces había un poco de mito y otro poco de realidad. Pero Argentium, que quiere decir plata en latín, y de ahí viene Argentina, el nombre de la Plata, el lugar de la Plata, el río de la Plata. Pero nadie pensaba que estábamos construyendo la Argentina. San Martín no pronunció nunca la palabra Argentina. Ni Belgrano, ni Artigas, ninguno de los héroes de aquella época, de la primera etapa, pronunciaron la palabra Argentina, porque no existía en los documentos oficiales. La primera vez que se escribe un documento oficial que lleva la palabra Argentina es cuando se firma el pacto de 1831 con Rosas, que llama la Confederación Argentina. Hasta ese momento nosotros éramos Provincias Unidas del Sur, Provincias Unidas del Río de la Plata, distintos nombres. No sabíamos tampoco quiénes éramos de verdad. O sea, no teníamos sentido de pertenencia en la totalidad. Al no tener sentido de pertenencia, no teníamos sentido de proyección. Uno primero tiene que tener sentido de pertenencia y luego entonces se proyecta para el futuro, sentido de presencia. Yo soy tal cosa.
pertenezco a tal cultura, pertenezco a tal situación, a tal territorio, con respeto a tal poder, y entonces proyecto tal cosa. Aunque esté en desacuerdo con lo que esté haciendo el poder, tiene que ser respetado. Eso no ocurre en la Argentina durante mucho tiempo. Al contrario, lo que se desata y se va ahondando es la violencia. Imagínense ustedes que lo primero que hace Buenos Aires para llevar la bandera de la libertad y buscar la hermandad es organizar 2 ejércitos bien armados, porque contaba con el dinero de la aduana, que le había dejado su carácter de capital del virreinato del Río de la Plata, cosa que había dejado de existir, porque al caer el virrey y hacerse cargo la Junta, el virreinato como entidad y parte de un Estado inmenso que incluía España, entonces había dejado de existir como tal. Hay algunas referencias al virreinato en el desarrollo de los acontecimientos posteriores, pero normalmente no es así, no se tiene más en cuenta. El virreinato es como un pasado que de golpe se lleva la tormenta que se desata en mayo. A nosotros nos enseñan que la primera provincia que se adhirió a la Revolución de Mayo es tal, los santafesinos dicen que es Santa Fe, con los correntinos que es Corrientes, los misioneros que es Misiones. Pero en realidad, vamos a ser sinceros, quienes tuvieron armas resistieron, porque a nadie le gustaba, y a nadie normalmente le puede gustar, que está acostumbrado a que 400 años le gobierne un rey, de golpe se apoderaban del gobierno un conjunto de muchachos jóvenes de 30 y pico de años, salvo Saavedra, que era mayor, y que no se sabían bien a dónde querían ir. Y todo el mundo desconfiaba que hablaban en nombre de Fernando, pero que no se sabía dónde iba a ir. Entonces, los que tenían armas, repito, resisten. Resiste el Paraguay, resiste el Alto Perú, resiste el Uruguay, lo que fue después el Uruguay, o sea, la banda oriental, y resiste Córdoba. Entonces, quienes no tenían con qué resistir, le hacen la veña a un ejército que llega con 5.000 personas armadas, por supuesto que le va a decir que está en desacuerdo. Y el otro no tenía ni soldados ni nada. Inmediatamente se ponen de acuerdo y ahí mismo nomás firman la adhesión a la Junta, cuando quedaban los gobernadores solitarios, y mandan en algunos casos los diputados a la Junta Grande. Pero en todos lados es dura la lucha, y luchan muchos años, es decir, los centros de poder que resisten estaban bien arraigados, no eran españoles, como dicen normalmente los historiadores, no eran españoles que luchaban por ser fiel a España, eran poderes que se habían creado allí. El puerto de Montevideo era un poder muy grande que competía con el puerto de Buenos Aires, porque además el puerto de Montevideo era el verdadero puerto de todo lo que hoy es el litoral argentino. El Alto Perú era la zona más rica de América del Sur. Lo que hoy es ese pueblito de Bolivia empobrecido por la historia, era el único lugar en el mundo
que tenía su calle principal hecha con cuadrados de plata sacados del Cerro de Potosí. Y en los días de fiesta se bañaba en plata toda la ciudad. Era el lugar más rico que tenía América y entonces, por lo tanto, tenía ejércitos, tenía el mando de tropas importantes, tenía armas y resistieron. Y por eso fracasa la invasión al Paraguay y fracasa también la primera intentona del Alto Perú. Fracasa siempre, aunque ganamos batallas, pero después vino Belgrano y aunque ganamos la batalla, las peleamos en Tucumán y Salta. Las batallas que ganamos, la primera fue la de Suipacha, pero después de eso vino el avance español y llegaron hasta Tucumán, o sea que estaban a las puertas de Buenos Aires. Y si no fuera por Belgrano, que desobedece las órdenes de Buenos Aires, que le dicen que baje hasta Córdoba, se iba a pelear ahí, en las bocas de Buenos Aires, con un ejército numeroso, muy bien armado y con el mucho apoyo de la población, sobre todo indígena, donde tenía mucho que ver la cuestión cultural de la religión. Porque una de las banderas que planteaban los que apoyaban los ejércitos llamados realistas, que eran más indígenas que realistas, era el hecho de que un puñado de ateos porteños venían a tomar el poder y a ponernos a todos en función del ateísmo. Y muchas cosas fueron por exceso del grupo de porteños que rodeaba a Castelli, que hicieron desastres en algunas iglesias, y eso conmovió a la población del Alto Perú, y el Alto Perú resistió mucho más. Fíjense ustedes que estuvo como 15 años más, porque recién es el último lugar donde se desarrolla la batalla de Ayacucho, en la zona entre el Perú y el Alto Perú, donde es derrotado definitivamente el ejército español. En el año 20 se define un poco la situación de la geografía, se empieza a definir la situación de la geografía y del poder. Y toma el poder en Buenos Aires un sector antiguo y muy poderoso, que era el sector llamado primero de los contrabandistas, y después de los comerciantes. Primero eran ilegales y después que se abre el comercio libre, entonces son los comerciantes importadores de las facturas, de las mercaderías y manufacturas inglesas, y ellos toman el poder en la década del 20, digamos así. Las regiones son las que se hacen cargo de sus poderes. Y tenemos desde entonces esta Argentina. Estaba Jujuy, Salta, Tucumán, pongo así derecho para que veamos, Salta, Tucumán, La Rioja, San Juan y Mendoza. Y después teníamos un embudo, Córdoba y Santa Fe, un embudo que había que cruzar para poder llegar a este interior que estaba encerrado por la cordillera de los Andes y que no tenía otra alternativa para poder comerciar que pasar por estas dos ciudades. Y ahí se iba a Buenos Aires, que estaba acá en la salida del río Uruguay y del río Paraná. En el 20 cae Artigas, y con Artigas se pierde la banda oriental, que estaba acá, y se pierden las Misiones, que estaba acá. Misiones desaparece, cae en manos de los paraguayos,
y dominan los paraguayos en la zona acá de hoy, de Posada, estaban las trincheras de los paraguayos, y de acá se hacía el comercio que iba directamente a Santo Tomé, y de Santo Tomé a San Borja se comerciaba con el Brasil. Desde 1831 se instalan, pero dominan ya desde la caída de Artigas, digamos. Desde el 20 que Artigas cruza al Paraguay y no vuelve más. Y posteriormente Uruguay declara su independencia, entonces también desaparece. Al declarar su independencia, esto es una historia muy larga que no hace al tema que estamos haciendo hoy, pero muy importante, cómo y por qué Uruguay se transforma en república. Pero aquí se decide el poder, aquí se pelea por el poder. Ustedes pueden entender, por ejemplo, por qué Buenos Aires en la época de Artigas le ofrece, cuando Artigas estaba poderoso, había tomado Córdoba y Santa Fe, más toda la Mesopotamia. Buenos Aires le manda a decir, no, háganse independientes, toda la Mesopotamia independiente, hagan la República de Entre Ríos, pero déjenos Santa Fe. Y en los 10 años de artiguismo hay 10 invasiones de Buenos Aires a Santa Fe. ¿Por qué? Porque querían este mercado, introducirse a ese mercado, poder tener relación. Los ingleses le exigían, le decían a nosotros no nos interesa Buenos Aires sola, porque ya está saturada de mercaderías inglesas. Entonces, por lo tanto, había que buscar todo el conjunto importaba. Bueno, esta es la época donde ocurren cosas interesantes. Por ejemplo, Bolívar, con su gran campaña, libera Venezuela, después libera Colombia, después Ecuador, después tiene el encuentro con San Martín. San Martín le explica que estaba sin ningún peso, que Buenos Aires le había cortado el envío de fondos, y entonces Bolívar le manda primero 1500 hombres y después San Martín se retira de la vida pública y el ejército llamado argentino, la sección argentina, pelea con Bolívar hasta que Bolívar termina la campaña. Cuando termina la campaña, Bolívar le manda una carta a Rivadavia diciéndole: acá tiene el Alto Perú liberado, incorpórelo porque pertenece a las Provincias Unidas del Río de la Plata y ustedes están liberándose. Y Rivadavia le dice: ¿para qué queremos extender el área de nuestros problemas si no sabemos qué hacer con las provincias estas que estaban todas sublevadas porque no querían que les invadan las mercaderías inglesas, que eran las que Buenos Aires traía? Entonces se da una lucha entre Buenos Aires y el interior que va a durar desde casi 1810 hasta 1880. Ese es el siglo XIX. Y la lucha se da acá, no se da en otro lugar. Lo demás no había ocupación efectiva del poder. Decía que en los papeles que el polo era argentino, el polo era de España, pero en los papeles el poder es otra cosa. Y la realidad de una sociedad se ve por el ejercicio efectivo del poder en un territorio determinado con una población determinada. En segundo lugar, esto nos demuestra otra característica en la conformación del Estado. El Estado es siempre producto de la violencia. Siempre el Estado, estoy hablando del Estado moderno,
el Estado es siempre producto de la violencia, de la lucha de sectores del poder, donde un sector se logra imponer a los sectores que están en ese momento en pugna. Así se da todo el siglo XIX, donde Facundo se levanta en el norte, que era el jefe del norte, donde se levanta Ferré 7 veces contra Buenos Aires, desde Corrientes, donde López desde Santa Fe lucha contra Buenos Aires también, hasta en 1838 que fallecen, y a la larga, en la batalla de Pavón, en 1861, Buenos Aires se impone. Hay una trama muy misteriosa ahí sobre, ustedes saben, creo que conocen todos, porque todo se menciona, todos los profesores y escritores mencionan, que la batalla de Pavón la ganó Urquiza, que en medio, cuando ya se había retirado Mitre con sus tropas, se iba a entregar, y Urquiza, en vez de seguirlo, da vuelta a su ejército y se va a Entre Ríos. Hay un montón de doctrinas que explican eso, pero el primer sorprendido es Urquiza, es Mitre, cuando se da cuenta que él quedó en el campo de batalla y los otros se fueron. Quienes ganaron les regalaron la victoria a Buenos Aires, y Buenos Aires queda con el poder y manda un interventor con un ejército a cada una de estas provincias, que por supuesto se levantan en armas en condiciones ya desiguales, porque una cosa era levantarse con la Confederación, que era ya esta la Confederación, que se había peleado con Buenos Aires durante muchos años. Ustedes saben que Buenos Aires se va de la Argentina después de la Constitución Nacional. Buenos Aires se retira, se declara Estado aparte y nombra embajadores en Europa, como si fuese un país aparte, y reclama todo el territorio hasta abajo para Buenos Aires, para dividir así. O sea, iba a ser un país que va de Mendoza a Buenos Aires, una raya que va de Mendoza a Buenos Aires. Esta iba a ser la capital de un país marítimo que no pudo ser por las cosas que van a pasar ahora y que yo les voy a contar. El otro elemento sin el cual no podemos entender este proceso es el ejército argentino. ¿Qué pasó con el ejército argentino, que es una institución de la sociedad? Sin la cual no podía haber ocurrido ninguna de las cosas que ocurrieron, porque si estamos hablando de guerras civiles, estamos hablando de ejércitos. El ejército argentino nace antes que la Argentina. Nace en las calles de Buenos Aires peleando para echar la invasión de los ingleses. Eso es importante. Sobre todo es importante que lo recuerden los militares. El origen del ejército argentino se hace en las calles de Buenos Aires a los tiros y a los bayonetazos, echando a los ingleses en 2 oportunidades. Nace en 1806 y 1807. Desde allí quedan las milicias, y cada una de las milicias de las provincias que participan, porque van a Buenos Aires a pelear, vuelven y quedan organizadas en milicias provinciales. Entonces cada provincia tiene su pequeño ejército, llamemos así. Pero no se logra en ningún momento un ejército nacional. La única tentativa que hay y que casi se logra es cuando el gobierno de Dorrego,
Dorrego entra en contacto con las provincias y una de las primeras cosas que plantea es: vamos a hacer de todas las milicias provinciales un ejército. Esto está muy bien relatado en el libro de René Orsi, que se llama Dorrego, donde cuenta que se encontraba en Montevideo Lord Ponsonby, el representante de la diplomacia británica, y dice: Dorrego es demasiado inteligente para tenerlo como enemigo. Y aconseja a sus amigos de que hay que buscar la forma de eliminarlo. Así se da el primer golpe de Estado en la Argentina, que se dio en diciembre. Digo eso porque en el verano nunca se pasa nada en la Argentina. Desde el golpe de Lavalle hasta ahora nunca pasó nada importante. El golpe de Lavalle, que es en diciembre, lo vence a Dorrego y lo fusila sin explicarle por qué. Entonces, vuelta otra vez a la guerra civil. Vuelve para atrás la cuestión, toma Rosas el poder y Rosas hace una especie de pacto, que es ese que decíamos hoy, el pacto federal, pero no nace un Estado, porque nadie reconoce a Buenos Aires por arriba de sí mismo. No hay una entidad llamada Nación Argentina que incluya a las provincias, a la totalidad de las provincias. Entonces, Rosas representa a un sector nacional, en ese momento nacional, que era la ganadería, porque la ganadería no estaba vinculada a Inglaterra, no existía el frigorífico y lo que se hacía era la industria del saladero, y la industria del saladero nos vinculaba a los países que tenían esclavos. Entonces se le vendía al Brasil, se le vendía a toda la zona del Caribe, Venezuela y todo el Caribe, Cuba, y los Estados Unidos, que eran nuestros grandes compradores de tasajo, de charque y tasajo. Entonces, era de alguna manera una clase nacional, representaba a un sector social nacional que no tenía nada que ver con Inglaterra. Por eso es que él dicta en 1835 la famosa ley de aduanas, que impide que entren las mercaderías extranjeras, porque todo lo que aquí se producía no se podía recibir de afuera. Esa era la razón. Y por supuesto, al poco tiempo tuvimos una invasión, nuevamente, esta vez ya no inglesa solamente, sino inglesa y francesa juntas. Bueno, ahí se produce la famosa invasión de Obligado. Ustedes conocen la batalla de la vuelta a Obligado, donde en realidad ellos ganan la batalla porque destruyen a la resistencia, rompen las cadenas que se le ponen al río y destruyen el regimiento, el primer regimiento. Pero resulta que todas las provincias del litoral llevaron sus ejércitos a la costa del río. Así que entonces fue un cañoneo desde Buenos Aires hasta pasando Corrientes, donde ellos se metieron un poco en el río Paraguay y para eludir, digamos, el cañoneo permanente, y volvieron por la costa de enfrente y se fueron otra vez a Europa. Por eso existe ese canto que dice: traerse tantos barcos y venirse al puerto, porque no pudieron vender nada. Venían a desembarcar con todas las mercaderías a Buenos Aires, vencer en Buenos Aires y entrar tranquilos. No pudieron entrar. Es la segunda vez que los ingleses son vencidos por estos
personajes que ahora sí comienzan a llamarse argentinos. Eran miembros de la Confederación Argentina. O sea, esta lucha por constituirse, por tener una autoridad, por tener un plan de acción y de convivencia, empieza a hacer nacer el sentido de pertenencia a un lugar que comienza a llamarse Argentina. Ahora sí, ya son argentinos, pero quedó afuera Bolivia, quedó afuera el Uruguay, quedó afuera el Paraguay y quedó esto, nada más. Y esto se desarrolla con grandes pérdidas de sangre durante muchos años, hasta que en la misma presidencia de Mitre asume lo que podríamos llamar el poder inglés en el Plata. Mitre era un hombre que pertenecía, y lo decía públicamente, que el motor de la historia era el capital inglés y que la historia se movía porque se movía Inglaterra. Esa era la concepción que existía en ese momento, y que la fuerza de la economía se daba por el libre cambio. Nosotros necesitábamos vender lo que podíamos a Inglaterra, y Inglaterra nos traía, por supuesto, toda una ferretería que nosotros no teníamos. Los trenes, el hierro, los barcos y sobre todo los bancos. Esta guerra del Paraguay es importante en el sentido de que duró 5 años, pero tuvo nada más que 4 o 5 batallas. La vez pasada decía un amigo que no fue una guerra de movimientos como la de Rommel, por ejemplo, en el desierto, donde un día estaba acá y a los 2 días aparecía del otro lado y los ingleses se perdían. Fue una guerra de estancamiento. O sea, se daba una brutal batalla y luego pasaba 1 año y medio y no se avanzaba 1 metro. Estaban allí, los soldados se transformaron en agricultores, plantaban todo lo que sea verdura para poder comer. Entonces fue creando, fue naciendo en esos años una concepción en contra de la guerra, en contra de lo absurdo de esa guerra. El propio ejército argentino que estaba ahí ya era ejército argentino porque Buenos Aires había ganado Pavón. Entonces nos unificamos todos bajo el poder de Buenos Aires. Pero ese ejército argentino, con un sentido porteño, digamos, de la cuestión, es el que dentro de sí mismo recibe el impacto social de lo negativo que está haciendo el gobierno de Mitre, aliándose con el emperador del Brasil, simplemente para aniquilar el Paraguay. Y esto se demuestra en una entrevista que pide López con el emperador y con Mitre en Yataitícorá, y él le ofrece su renuncia a condición de que se retiren las tropas. Y entonces Mitre y el Brasil le dicen: no, nosotros entramos al Paraguay para tomarlo. Evidentemente ahí se da cuenta López que lo que quería tanto el jefe porteño como el jefe brasilero era destruir todo lo que el Paraguay había construido. Fue el único caso en la historia del siglo XIX donde se hizo una industria pesada, donde se hicieron cañones, donde se hicieron trenes, donde se hizo luz eléctrica, sin la participación del capital extranjero.
O sea que el Paraguay demostró que se podía ahorrar si se administraba bien, como había hecho el doctor Francia, y que con esa administración, más el estudio y la tecnología en los centros importantes, porque López, el padre del mariscal, había mandado a todos sus ingenieros a estudiar a Europa, construyeron ferrocarriles, construyeron cañones y una fortaleza impresionante en Humaitá, donde habían cañones de la misma precisión y de la misma dimensión que los cañones del ejército francés, que era en ese momento la potencia más importante que había en el territorio mediterráneo de Europa. Entonces, cuando él se da cuenta, bueno, la guerra continúa. Mientras se da esa guerra, se tiene que resolver un problema en el año 68, que es el hecho de que se vencía el mandato de Mitre y había que elegir un presidente. Y entonces es en ese ejército, ahí en el Paraguay, donde se discute quién va a ser el presidente de la República. Mansilla, el general Mansilla, cuenta en sus memorias que nadie quería que la guerra continuase y todos, por supuesto, culpaban a Mitre de una guerra impopular, sin objetivo para ellos, no sabían para qué había que destruir, por qué había que destruir ese país que se había construido solo. Y entonces buscan, cambian de varios candidatos hasta que Mansilla dice: vamos a nombrar a alguien que no tenga partido. Al no tener partido no tiene compromiso. Y vamos a nombrar a alguien que no sea porteño. Y así surge el nombre de Sarmiento. A Sarmiento lo elige el ejército en las líneas de guerra del Paraguay. Y de ahí viene el nombre de Sarmiento y es apoyado por las provincias y resistido por el mitrismo, porque él quería que sea Elizalde, que era su ministro de Relaciones Exteriores, era el candidato de Mitre, era un hombre vinculado a los intereses brasileños. Y entonces Sarmiento es el que aparece para gobernar esa Argentina. Y gobierna esa Argentina. Pero nada más que esa Argentina. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un gobierno como el de Mitre y un gobierno como el de Sarmiento, cuando el pensamiento de ambos era parecido? Porque ambos eran partidarios del libre cambio, ambos eran admiradores de Inglaterra, ambos eran antiespañoles, pero había una diferencia importante. Sarmiento lo primero que hace es fundar 17 escuelas en La Rioja. Imagínense el escándalo que se produce en Buenos Aires, porque el presidente gasta plata de los porteños, va a crear 17 escuelas en La Rioja. Es decir, la diferencia entre porteños y provincianos empieza a surgir dentro de esa confederación que era esta, así de grande y así de conformada. Más aún, acá hay un error todavía, porque el Chaco y Formosa estaban en manos del Paraguay hasta la guerra. Así era la Argentina. Entonces, la presidencia de Sarmiento es una presidencia contradictoria,
pero de alguna manera ofrece algunos cambios con respecto a la otra, en el sentido de que así como hace con La Rioja, hace con varias provincias, y su ministro de Educación, que era Nicolás Avellaneda, que era un tucumano, se preocupa por llenar de escuelas el interior de lo que era la Argentina, de lo que en ese momento era la Argentina. O sea, hace una política donde el presupuesto empieza a gastarse en el interior. Por primera vez en la historia, porque para un porteño un peso que se gaste fuera de Buenos Aires era un insulto. Ahora se gastaba en forma importante porque se pusieron escuelas de artes y oficios, se pusieron escuelas secundarias, etcétera, etcétera. Pero por supuesto, esto estaba lejos de estar definido. Les voy a contar una anécdota que me va a sintetizar para poder terminar bien a tiempo nuestra exposición. Cuando un 25 de mayo se va a festejar en Buenos Aires, a Sarmiento le ponen una silla al lado del palco oficial, porque dicen que las autoridades del lugar son, según el protocolo internacional, las que tienen que tener la representación mayor, y que Sarmiento era un huésped, el presidente era un huésped en Buenos Aires. Entonces él se pasa, se chupa todo el desfile sentado en una silla al lado del palco oficial donde estaba el gobernador de Buenos Aires, donde estaba el intendente, las autoridades del lugar. Entonces no estaba resuelto a dónde tenía su asiento físico el poder. Teníamos la noción de que la Argentina comenzaba a existir, pero en los hechos el poder no tenía domicilio, no tenía lugar donde se lo ejercía. Y en esa lucha entre provincianos y porteños pasa toda la presidencia de Avellaneda, hasta que un día Avellaneda dice, cuando se da cuenta que Buenos Aires se prepara para la guerra civil y descubren que hay embarcaciones que vienen de Montevideo cargadas de armas para las milicias porteñas, digamos así, entonces él traslada el gobierno de la nación a lo que hoy es Belgrano, que antes era un pueblo y ahora es un barrio de Buenos Aires, se llama al Congreso y federaliza la capital federal. Desde ahí se llama capital federal, federaliza Buenos Aires. Dice, la capital de los argentinos es la ciudad de Buenos Aires. Pero una cosa era decirlo en un papel y otra cosa era tomar el poder en Buenos Aires. Para tomar el poder en Buenos Aires hubo que llamar al ejército de todas las provincias, con el comando de Roca a la cabeza, invadir la ciudad, pelear durante más de 15 días, morir más de 4.000 personas, guerra que está silenciada en la historia. Y que Eduardo Gutiérrez, en un libro muy interesante, la llama La muerte de Buenos Aires. ¿Por qué razón? Porque si nosotros miramos los índices de presupuesto, la provincia de Buenos Aires, con la capital incluida, que era la capital de la provincia, no de la nación argentina, tenía 10 veces más presupuesto que la nación argentina. Entonces, allí se rompe por primera vez la columna vertebral
de lo que es eso. Y Roca es después elegido presidente de la República. Roca va a ser lo que podríamos decir el creador de la Argentina moderna. Lo primero que tenemos que pensar es el concepto del espacio. Todas las personas tienen, sin saberlo, un concepto del espacio. Sarmiento decía que el mal de la Argentina era la extensión. Y cuando vivió en Chile, dijo que la Patagonia era de Chile. Que no había ninguna discusión, que si no vivía ni un argentino ahí, ¿por qué no tenía que ser de Chile? Mitre decía que el problema de la Argentina también era la extensión. Ya lo decía Rivadavia, por eso le dijo a Bolívar, ¿para qué tenemos otra provincia más? Que estaba allá arriba. Pero Roca era tucumano, hijo del coronel Segundo Roca, que había sido coronel de San Martín y de Bolívar. Había hecho toda la campaña con San Martín y con Bolívar y tenía otra concepción del espacio. Entonces Roca hereda la concepción del padre y de lo que va a ser la Argentina, de lo que puede ser la Argentina. Y entonces inmediatamente lo que hace es mandar gente a Misiones, manda 10.000 hombres a la catarata del Iguazú, no precisamente del turismo, sino bien armados, y recupera el territorio de Misiones. Era más grande, pero Brasil nos saca la mitad. Recupera el Chaco, recupera Formosa y se larga la famosa campaña del desierto. Y entonces ahí, en ese momento, nace esta Argentina. Esta que ustedes ven es la Argentina de Roca, no es la Argentina de siempre. Nosotros siempre llevamos en la cabeza el mapa, este mapa. Este mapa lo hizo Julio Argentino Roca. Entonces, y esa campaña del desierto, yo les quiero leer un pedacito, ustedes me van a disculpar, porque es muy interesante lo que aquí encontré. Resulta que el historiador Alfredo Terzaga es el primero que entra al archivo Roca. Roca cierra su archivo y prohíbe que se abra hasta 1974, ahora. Y se abre en 1974. El primero que entra al archivo Roca es este historiador cordobés, Alfredo Terzaga, y encuentra unos documentos interesantísimos sobre la llamada campaña del desierto. Y yo le voy a leer algunos muy pocos, pero ya se van a dar cuenta ustedes porque el concepto de espacio que tiene Roca y la generación del 80 es el mismo que hicimos mención a esa síntesis entre la guerra de la independencia, la Confederación Argentina, de la cual Roca fue soldado militante, y la República inconclusa, con el peligro y la imprecisión que le da la inestabilidad de las guerras civiles y los territorios no ocupados por las tropas argentinas. La tarea era conquistar el espacio que se entendía argentino, llegar al Río Negro y seguir avanzando, tomar la Patagonia entera y terminar el objetivo pisando la Tierra del Fuego. Luego ocupar los territorios nacionales, allí donde el Estado no tenía presencia, tomar el Chaco, tomar Formosa, una parte de Salta, la isla de Apipé,
esa isla estaba ocupada por el Paraguay. ¿Ustedes conocen la isla Pipé? Sí. Bueno, cuando vayan, fíjense, en el medio de la plaza, enfrente a la plaza, hay una casa inmensa, rosada, muy parecida a la casa de gobierno de acá. Cuando yo fui hace más de 10 años más, dije, ¿y esto quién hizo? Roca. Mandó a hacer en la isla Pipé una casa de gobierno. O sea, tenía la concepción, sí. La milicia paraguaya está invadiendo ahora la isla Pipé, la grande. Ahora, Ahora. sí hay un conflicto nuevo. Eso ya se va a arreglar de otra manera. Estamos en otro tiempo. Pero quisiera que se entienda lo que pensaba Roca respecto del espacio. Porque además de eso, además de que se fue hasta el sur, estableció el conflicto por esas islitas que recién resolvió el Papa ahora. Ese conflicto lo empezó Roca. Recuperó la Tierra del Fuego, Santa Cruz, todo esto que no existía, porque acá terminaba la Argentina, todo esto y toda la parte de arriba. Posada se recuperó en realidad cuando la guerra de la Triple Alianza, la recupera un ejército, un regimiento correntino que estaba acá en Ituzaingó de guardia, la recupera porque ya las fuerzas nacionales venían atrás en apoyo, pero no Iguazú. Misiones quedó tierra de nadie directamente. O sea, el Brasil venía y sacaba la hierba, llevaba los yerbales y se vendían. El centro de venta de Misiones era la ciudad, ¿cómo es la que está acá cerca de Curitiba? De Curitiba. Ahí se vendía todo lo que acá se producía. O sea, era una economía extractiva, se arrancaba tanto la madera como la hierba y se llevaba a Curitiba. Curitiba se hizo con todo lo que se extrajo de aquí, de la provincia de Misiones. Bueno, ahora quiero leerles otra cosa. No vamos a ir más entonces. Un segundito. Dice, a lo dicho hasta aquí agregamos lo que dice, de acuerdo a la documentación que él encuentra en el archivo de Roca, el cacique Juan Agustín nos dice de las tribus de las barrancas que hacía sus correrías por el sur de Mendoza, era en Chile el señor Juan Agustín Terrado, honrado propietario y además subdelegado oficial del gobierno de su país de este lado de la cordillera. El cacique Caepé del Neuquén estaba emparentado con el general Bulnes, quien tenía hacienda del lado oriental de la cordillera a cargo de un capataz puesto bajo la autoridad de Caepé. Dicho capataz de Bulnes era el cacique Aidal, capitanejo llamado de este lado Camuyán, que intervino en varias correrías sobre las fronteras bonaerenses. Era en realidad don Francisco Palacios, propietario y juez en Chile. Otro Bulnes, coronel jefe de un regimiento trasandino de granaderos, había asistido en varias oportunidades a parlamentos de caciques, de donde salieron emisarios a Baigorrita, Pumer y Capuyán, instándoles a no respetar a las autoridades argentinas. Y se ha mencionado antes el caso del cacique Puyán y el de la población de Malbarco, con autoridades chilenas en territorio argentino. Luego de terminada la campaña, la famosa campaña del desierto, Sarmiento denuncia que la campaña del desierto no existió, porque ya los indios no existían.
Alsina había realmente realizado una matanza importante de indios y lo que quedaban eran estos regimientos chilenos, que cuando vieron la presencia del ejército argentino huyeron todos. Entonces fue en la galera donde va el general del ejército, iba en esa época en una galera, y el ejército iba a caballo porque la caballería era fundamental. Entonces en la galera donde iba Roca da una gran vuelta y al llegar al Río Negro brindan por el 25 de mayo. Y eso denuncia Sarmiento. Dice, fue un paseo. ¿Y por qué denuncia? Porque él veía que después de la campaña del desierto venía la candidatura de Roca. Y el candidato quería ser él. Entonces, indirectamente, Sarmiento, para taparlo a Roca, para matar su candidatura a presidente, denuncia una verdad histórica importantísima, de que toda esa historia de que se degollaron indios, etcétera, 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 no existió. En la documentación histórica no existió. Porque ya Alsina había terminado con la parte de los indios y los otros fueron regimientos chilenos con nombre y apellido, como aparecen ahora en los documentos, que huyeron cuando vieron la presencia de un regimiento 10 veces más grande, de un ejército 10 veces más grande, como era el ejército que iba detrás de Roca. Eso es del archivo, perdón, eso es del archivo de Roca. Del archivo de Roca, que está en Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Bueno, digo esto porque a partir de ese momento la Argentina pasa a tener un poder reconocido, que era el poder pero por supuesto Roca es electo presidente después de esto. Después de la federalización de Buenos Aires, con la guerra civil en Buenos Aires y de la conquista del desierto, de la llamada conquista del desierto, le preguntan, ahora lo estoy encontrando y voy a tardar en buscar, le preguntan a Roca, ¿usted no cree que va a haber consecuencias posteriores con Chile? No, le dice, porque Chile está en una guerra metida y nosotros hicimos precisamente la campaña del desierto para que Chile no pueda ofrecer ninguna resistencia. Es decir, la campaña del desierto fue una guerra contra Chile sin decirlo, sin que nadie lo declare, para rescatar los territorios que legalmente le correspondían a Buenos Aires por ser capital del virreinato del Río de la Plata. Es decir, ahora ya unificada la Argentina, le correspondían a la Argentina. Entonces, unifica el territorio, se unifica el poder, por primera vez se prohíben todas las monedas. En la Argentina había más de 10 monedas, los bolivianos de plata, la libra esterlina, todo, un montón de cosas. Se unifica y se emite una moneda y nace así el Estado argentino. Por eso les digo que el siglo XIX termina en 1880 y comienza otra historia que les voy a seguir contando porque faltan 15 minutos. En lo esencial, les voy a contar en lo esencial, porque en realidad con el 90 se abre un ciclo nuevo. Acá en la sociología y en la política, la ciencia política, se llama categorías a los conceptos que se manejan para caracterizar algo. O sea, clase social es una categoría. Dentro de clase social, clase obrera es una categoría. Clase media es otra categoría. Es muy importante entender qué significa la categoría patriciado y la categoría oligarquía. Porque normalmente
nosotros hablamos y escuchamos discursos que hablan de la oligarquía y todo, y es una confusión muy importante de aclarar, porque de eso se desprende una concepción política y a veces se desprende una práctica política equivocada. La oligarquía argentina en realidad se va conformando en un largo proceso que está compuesto al comienzo por dos elementos. El primero son los comerciantes de Buenos Aires, como dijimos hoy, que querían el mercado interno para meter las mercancías inglesas. La categoría de los comerciantes estaba vinculada a Inglaterra y al mercado interno argentino porque querían vender adentro. Tenían sus aliados en cada una de las provincias. A ellos, como yo ya les dije, en un momento determinado, Buenos Aires le dice: nosotros queremos declarar la independencia, no se puede contra el interior. Y Lord Ponsonby le dice: no nos interesa solo a Buenos Aires, nos interesa esto para nuestro mercado. Todo esto tiene que estar bajo el poder nuestro, no solamente Buenos Aires. Porque ya tenemos un Buenos Aires que es el Uruguay. O sea, una ciudad con un desierto, una ciudad con una pampa. Eso era Buenos Aires en ese momento, no había ningún pueblo. Era igual que un segundo Uruguay. Y es poco para nosotros. Nosotros necesitamos todas las ciudades que ustedes tienen ahí encerradas entre la cordillera. Por eso salen los ejércitos de Mitre y invaden todas las provincias. Esa categoría, burguesía comercial porteña, es antigua, es vieja, pero no es de la oligarquía argentina todavía. ¿Burguesía cómo dijo? Comercial. Ojo con esa aclaración, porque otra cosa es la burguesía industrial. Es otra cosa, y acá no existió burguesía industrial todavía. En estos tiempos no existieron burguesía industrial, no existía. Había fábrica de fideos, que era lo máximo que se podía hacer, pero no había una burguesía industrial como viene a ver en el siglo XX, digamos. Entonces, lo que quiero que quede claro es cómo nace, cómo se conforma la oligarquía. Entonces, de esa burguesía comercial, quienes se anteponían a la burguesía comercial eran los ganaderos de la provincia de Buenos Aires y los artesanos del interior. Y yo les dije por qué, porque los ganaderos no tenían nada que ver con Inglaterra, vendían el tasajo y el charque y lo vendían a Estados Unidos, al Brasil, a las Antillas, a los lugares donde había esclavos. Entonces, paulatinamente empieza a haber una transformación en Buenos Aires. Durante la época de Rosa, entra el ganado lanar a la provincia de Buenos Aires. Y entra y se multiplica por miles, porque comienza a ser un gran negocio. El ganado lanar trae por primera vez un vínculo entre la ganadería y la industria inglesa, porque la lana comienza a trabajarse para hacer el hilado de lana, etcétera, etcétera. Todo lo que se hace con la lana empieza a interesarle a la industria inglesa. Es decir, es el primer momento donde la ganadería empieza a ver con simpatía a los ingleses, porque le compran toda la lana. En el 70, en la década del 70, aparece el segundo elemento que va a unificar todo, que es el frigorífico. Primero el enfriado, luego el congelado, luego se vuelve al enfriado
Y entonces comienzan a llegar barcos ingleses donde las carnes ahora, ya no más el tasajo, ni el charque, ni nada, sino las carnes son enfriadas y congeladas y llevadas en los barcos a Inglaterra. La alianza entre el capital inglés, los bancos que se instalan, los frigoríficos que se instalan, los comerciantes que son importadores y los ganaderos, donde se produce una diferencia entre los que mandan al frigorífico su carne, eso conforman la oligarquía argentina, el sistema oligárquico argentino, que van a tener el poder paulatinamente a partir de fines del siglo. Su primer crisis va a ser en el 90, con eso voy a terminar ahora después. Esto es importante, tener bien claro. La pregunta del millón: ¿y por qué era tan rica la oligarquía argentina? ¿Por qué era tan rica y no era rica, por ejemplo, la oligarquía chilena? No tenía el nivel que tuvo la Argentina, que hoy en día uno va al Palacio de los Paz y dice: esta era una casa de familia. Al Palacio San Martín, que es la Cancillería Argentina, esa era una casa de familia, eran palacios que se construían. ¿Con qué dinero? ¿De dónde salía? Salía de lo que se llama la renta diferencial. Y esto es clave. La renta diferencial es lo que costaba la carne en el mercado internacional. ¿Quién determinaba el precio de la carne en el mercado internacional? Determinaban los países a los que más le costaba. Determinaba, en primer lugar, Australia y Estados Unidos, que tenían peores campos que nosotros. Entonces nosotros llegábamos con un precio que nos sobraba. Ahí sí que había derrame, pero no derrame para el pueblo, había derrame para las familias dueñas de las grandes estancias. Esa diferencia entre lo que ganaba un estanciero norteamericano y un estanciero argentino es la renta diferencial. Es una renta gratuita, parásita, que no es producto del trabajo ni del sacrificio, sino que es simplemente producto de la naturaleza del suelo argentino, de la pampa húmeda argentina. Y esa es la que determinó la inmensa riqueza que hizo que de ese sistema de los bancos, de los frigoríficos, de los comerciantes y de los estancieros, la cabeza política de todo eso fuese la sociedad rural argentina, porque llegó a ser el poder más importante. Bueno, se hizo una hora, así que no sé cuándo me toca venir de nuevo. ¿Quedó claro eso o no? Bueno, eso es lo más importante. Quedamos hasta la próxima entonces. Muchas gracias.